Pues bueno, quisiera que orásemos por la reunión esta noche, aunque hemos orado. Pidamos por la presencia del Señor, que nos dé gracia y que nos hable, que lo que vayamos a ver, sea poquito o mucho, sea el tema que entra a nuestro corazón y que nos asombre el Señor. Dios, te damos muchas gracias. Gracias por esta reunión, gracias por los hermanos, gracias por las familias, gracias por cada pequeñito, Señor, que tú estás construyendo en esta congregación. Gracias, Señor, por cada hogar. Y Dios, queremos que tú seas glorificado, Señor. El hombre tiende a buscar, Señor, que sea visto. El hombre tiende a buscar el halago, tiende a buscar cosas, Dios. Pero queremos que la persona de Cristo sea exaltada esta noche, Señor. Rogamos que tú hables a los corazones. Como mi hermana estaba orando hace un momento, tú eres el pastor de pastores, Señor. Tú eres el que nos guía a pesar de nuestras torpezas o nuestras miopesas, como decía, Señor. Tú nos guías y nos diriges, Señor. Ayúdanos y enfócanos, Dios. Ayúdanos a poner nuestros ojos en tu palabra, en lo eterno, y darte las respuestas que tú estás esperando, mi Señor, y honrarte, Padre. Bendícenos, Padre. Bendícenos con tu presencia. Prospéranos, Señor, en tu palabra, en las riquezas espirituales, Dios, en conocerte más y en aplicarlas, Señor, a nuestras vidas. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bien, pues esta noche, mis hermanos, continuamos con el tema de la resurrección de Cristo. Hemos hablado acerca de, básicamente, soteriología, la doctrina de la salvación. Empezamos con varios temas, que no voy a, obviamente, mencionarlos ahora. Ya se nos ha enseñado al respecto, hemos hablado al respecto. Y llegando al tema de la glorificación, nosotros entendemos que vamos a estar un día con el Señor, entendemos que un día vamos a estar con Él, pero hay muchos blancos, hay muchos espacios que se pueden quedar ahí, que pueden estar, ok, yo entiendo que voy a morir, voy a estar con el Señor, amén, así es lo que nos enseña la palabra, pero el hecho de poder entender, de tener bases sólidas, de crecer en el tema de la resurrección de Cristo, nos va a hacer sólidos a nosotros y bueno, pues también a todos los que nos escuchan. Así que este es el tema, pues número 2, acerca de la resurrección de Cristo. Yo le he puesto resurrección de Cristo, le puse un guión y le puse evidencias. Obviamente no vamos a poder tocar hoy muchas cosas, vi algunos puntos y pues bueno, son los que vamos a mencionar. Quisiera pedirle, si usted viene preparado para tomar notas, perfecto. Si aún no tiene su pluma y papel, puede tomarlo, alguna nota que tenga que tomar, porque sí vamos a darle muchos versículos. Y así como yo tengo la responsabilidad de predicarle, usted tiene la responsabilidad de tomar notas. Usted tiene la responsabilidad de escuchar la palabra y aplicarla y crecer. Es algo en conjunto, iglesia. Entonces, voy a darle algunas notas y bueno, pues va a ser de mucha edificación que usted pueda anotarlas y estarlas estudiando en la semana hasta el próximo miércoles. Pero bueno, en el tema anterior, nosotros tocamos algunos aspectos en Primera de Corintios, capítulo 15, donde Pablo, pues, le habla a un grupo de personas, ¿sí? Estas personas dentro de la iglesia de Corinto habían sido gravemente influenciados por los griegos, por la filosofía griega, ¿sí? Al grado de ellos mismos creer y propagar que no existía la resurrección corpórea. Es decir, que no había resurrección. Eso es algo bien tremendo y tiene implicaciones y efectos terribles, ¿sí? Como lo mencionamos el miércoles pasado. El tema de la resurrección, iglesia, es tan profundo, tan amplio y tan ricamente provisto por Dios para la iglesia, para que la iglesia acrecente, cimiente su fe, que es importantísimo pues para nosotros tener esta enseñanza en nuestros corazones, atesorarla, ¿sí? Con nuestra misma vida. Los apóstoles, como lo comenzamos en la reunión pasada, siempre hablaban de la resurrección, ¿sí? No era un tema, era el tema, ¿sí? No era un tema secundario como hoy en día, ¿sí? Era algo que de continuo estaba en sus labios. Ellos predicaban con denuedo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 4:33. Yo le voy a estar diciendo, en algunas le voy a decir que me acompañe, si no usted anote, y si usted quiere ir, pues vaya, pero voy a seguir, pero puede tomar algunas notas. En Hechos 4:33 nos dice que
con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor, y abundante gracia había sobre todos ellos. El apóstol Pablo, durante todo su ministerio, habló de la resurrección, ¿sí? La resurrección de Cristo. Su ministerio estaba anclado en la resurrección de Jesús, ¿sí? No era un punto en su predicación, era la base de su predicación. Por eso él mismo, o más bien por eso mismo, es que él nos dice que si no hay resurrección de los muertos, pues van a ese entonces su predicación, como lo vimos el miércoles pasado. Y pues si Cristo no resucitó, no hay sentido en seguir predicando acerca de él. Y pues dice, también es entonces vana vuestra fe, ¿sí? Sería inútil creer en Cristo porque él nunca resucitó, ¿sí? Nuevamente, si no hubiera acontecido la resurrección de Jesús, ¿sí? Los apóstoles, los testigos presenciales, oculares, estaban predicando mentiras si Cristo no hubiese resucitado. ¿Sí? Nosotros hablamos de ello en la reunión pasada, pero no nos hace daño recalcarlo. ¿Sí? Imagínese usted, ¿no? Lo triste, ¿no? ¿Cómo hubiese sido si esto no fuese realidad? Porque entonces pues no habría esperanza de resurrección, ni para nosotros, ni para todos los hermanos nuestros que ya murieron. ¿Sí? Nadie podría ser redimido. Otra de las catastróficas consecuencias que hubiesen acontecido si nunca hubiese sucedido la resurrección, ¿no? Entonces sería que, pues toda la gente que creyó en el pasado habrían sido engañados, tanto ellos como nosotros. O sea, por eso es que él dice, ¿no? Que somos los más dignos de conmiseración, ¿no? Ahora, seríamos la gente de mayor lástima, ¿no? O como conmiseración, como dice el apóstol más adelante. Pero la buena nueva, la buena noticia es que Jesús resucitó. Jesús resucitó. Y a diferencia de cualquier otro líder religioso, cualquier otra religión, Jesús no está en la tumba. ¿Sí? Durante toda la historia, pues de toda la humanidad, toda la historia, continuamente se ha levantado gente que ha peleado contra este acontecimiento, escuche, histórico. Es un acontecimiento histórico. ¿Sí? Y la razón por la que ellos nunca han triunfado, iglesia, y jamás lo harán, es porque no existe un cadáver. No hay cadáver que encontrar. No hay cadáver, simplemente no lo hay. No hay cadáver. ¿Sí? Jesús murió y resucitó. Este versículo anótelo, pero Apocalipsis 1:17, en la parte B, te dice el Señor, no temas. ¿Sí? Yo soy el primero y el último. Le está hablando a apóstol Juan, ¿no? Pero esto edifica nuestra fe. No temas, yo soy el primero y el último. ¿De quién está hablando? ¿De quién habla, iglesia? De Jesús, ¿correcto? Dice, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. La resurrección de Cristo es una de las provisiones dadas por Dios en nuestra salvación. Así como está la justificación, como está la santificación, como está la glorificación, Él nos ha provisto de la resurrección de Jesucristo. Nos ha provisto de la resurrección de Jesucristo. ¿Sí? Es la mayor resurrección, la mayor provisión, ¿sí? Su muerte y resurrección, ¿sí? Para nuestra salvación. Es lo que estamos estudiando en 1 Corintios 15, ¿sí? Donde el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, desarrolla toda esta joya para los creyentes. Es una joya para nosotros. Toda 1 Corintios 15 es el texto más extenso del tema de la resurrección en todo el Nuevo Testamento. ¿Sí? Toda la palabra. Vamos a leer un poco más atrás. Nosotros leímos 1 Corintios 15, estuvimos en los versículos posteriores. Vamos a leer a partir de los primeros versículos. Y si por favor me acompaña, 1 Corintios capítulo 15, versículo 1, por favor. Vamos a comenzar desde el versículo 1. Yo lo voy a leer en la versión de las Américas, pero usted en la versión que tenga, Reina Valera, la que usted tenga. Dice el apóstol Pablo, ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también, el evangelio, estáis firmes, por el cual también
el Evangelio, sois salvos si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Versículo 3, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. 2 puntos y seguido, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Eso es bien importante, conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Sí? Versículo 5, que se apareció a Cefas, a Pedro, y después a los 12, y luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Ustedes ya conocen el término, ya duermen. ¿Sí? Versículo 7. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles y al último de todos, como a un nacido fuera de tiempo. A él, ¿no? A Pablo. Y bueno, es muy, muy precioso todo este texto. Vamos a ver algunos puntos y de ahí vamos a ver algunas otras, puntos. Y como lo mencionábamos hace un momento, iglesia, en Corinto, en la iglesia de Corinto, algunos falsos se habían infiltrado, ¿sí? Y lograron, esto es bien peligroso, bien tremendo, ellos lograron influenciar a algunos negando la resurrección corporal. ¿Sí? Quizá sugiriendo que posiblemente en algunos casos seríamos solamente seres espirituales sin cuerpo. ¿Sí? O sea, negaba la resurrección corporal completamente y se metió la idea de que de alguna manera seríamos seres espirituales sin cuerpo, ¿no? Y esto tiene obviamente una raíz griega, que es, ellos decían, ¿no? Que el cuerpo es intrínsecamente malo, ¿no? Pero el punto es de que Pablo les recuerda a los corintios que ellos habían recibido el evangelio que él les había predicado, ¿sí? El evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Ellos habían recibido el evangelio que el Pablo les había predicado, ¿sí? Las buenas noticias, en las cuales los hermanos corintios estaban firmes. ¿Sí? Pero ¿qué pasaba? A ellos les era necesario que Pablo les recordase. Ellos necesitaban que les fueran recordadas esas cosas. ¿Cuántas veces se nos olvidan verdades, no? Tendemos a olvidar cosas, tendemos a olvidar cosas que ya Dios nos ha dado. ¿Sí? Ellos necesitaban recordar el evangelio en el cual estaban firmes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaban en medio de tantas dudas, en medio de tantas confusiones, en medio de tantos ataques frontales al evangelio. ¿Sí? Y bueno, pues tenían que serles recordado todo esto. Por estas buenas noticias, ¿sí? El evangelio, el cual incluía obviamente la resurrección de Jesucristo, ellos habían sido salvos al creerlas. ¿Sí? ¿Cómo fue que nosotros fuimos salvos? Al creer el evangelio, ¿correcto? Al creer el evangelio, al recibir el evangelio. ¿Sí? Es decir, que ellos habían creído el evangelio que enseñaba Pablo. O sea, debido a que Cristo murió y resucitó de entre los muertos, ellos podían tener salvación. ¿Sí? Pero si no había resurrección, como algunos decían, pues entonces no podían ser salvos. ¿Sí? Es la misma idea que él desarrolla más adelante, ¿sí? Ahí en el versículo 17. Usted puede trazar una línea de ahí al versículo 17 y va a ver que es lo mismo. Ahora, estos falsos maestros, como mencionamos, daban ataques de frente al evangelio. ¿Sí? Y eso es algo muy peligroso, iglesia, muy peligroso. No es el tema, pero es algo muy peligroso. Todo lo que se habla, todo lo que sale del púlpito tiene que ser estudiado, checado y revisado. No solamente por José Luis y por Saúl. Usted tiene que cuidar que lo que se le está enseñando sea bíblico. Tiene usted la responsabilidad. ¿Sí? 1 Corintios 2 dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Ahora, es importante un punto, ¿no? Cuando dice, si retenéis, esa condicionante, ¿sí? No está expresando dudas con respecto a la salvación de los corintios, ¿sí? Tampoco está diciendo que por retenerlo sean salvos. Es decir, no es el tema que él está tocando. No está diciendo el tema, no es el tema, ¿sí? No es de lo que está hablando. En otras palabras, lo que Pablo realmente les está comunicando es que ese sí habla de que si no hay resurrección, no hay salvación.
Es el mismo tema que hemos estado viendo, es esa condicionante, ¿ok? Por eso es que hay que leerlo de corridito para hilarlo. De eso es el tema de Pablo. El fundamento, mis amados, de nuestra salvación es que Cristo murió y resucitó, ¿sí? Yo creo en que Cristo murió y resucitó. Esa es la base de mi fe. Es un pilar de la iglesia, es el pilar de nuestra fe. Y Pablo así lo predicaba y animaba a los corintios a retener el evangelio que habían abrazado, ¿sí? A mantener una posición firme en la fe en contra de estos falsos maestros. Ahora, el tema de la resurrección no era un tema nuevo para ellos, ¿sí? Ellos creyeron en él, ¿sí? Y fueron salvos por medio de creerlo. Pero bueno, iglesia, de veras, esto es para todo. Eso es algo que como iglesia tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Mucho cuidado, ¿sí? Siempre hay gente que se mete como la humedad en las iglesias, ¿sí? Falsos que enseñan, ¿sí? Cosas contrarias y dicen cosas como estas, ¿no? Y debemos hacer frente a ello por medio de retener la palabra que ya creímos, ¿sí? Cuando escuchamos acerca de la resurrección, cuando se nos predicó el evangelio, ¿sí? Pablo entonces hace una exposición de las demostraciones que ratifican la resurrección, ¿sí? Y él habla en el versículo 3 y 4 de ahí mismo, de las escrituras, como está escrito en las escrituras, ¿sí? Porque hablan de las evidencias de la resurrección de Cristo. Toda la Biblia, iglesia, toda la Biblia nos habla de las obras de Cristo, ¿sí? Desde el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos tenemos muchas citas que hablan de la muerte de Cristo. Vamos a tocar más adelante, pero usted anótelo. Isaías 53, iglesia, ¿sí? El Salmo 22 nos hablan de la muerte de Cristo, nos hablan de la resurrección de Cristo, ¿sí? Por eso es que él menciona ahí en Primera de Corintios, ¿no? En las escrituras, ¿sí? El Salmo 16, en la Nueva Traducción Viviente, se lee así, ¿sí? Este es otro salmo que habla acerca de la resurrección, ¿sí? Pero estamos para hilarlo, lo que él menciona, que Cristo murió y Cristo resucitó en el 3 y 4 conforme a las escrituras, ¿no? Y una muestra de ello es el Salmo 16, dice el salmista, escribiendo acerca de la revelación, acerca de los padecimientos que sufriría Jesucristo y de su resurrección. Yo le leo, versículo 8 dice, y sé que el Señor está siempre conmigo. No seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y yo me alegro. Mi cuerpo descansa seguro. Pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. ¿Sí? Ahora, el apóstol Pedro habla de esto mismo más adelante allá en Hechos 2, 25 y 28. Usted compruébelo, a ver si es cierto que el pastor está a ver si es cierto. Salmo 16, y es lo mismo que habla Pedro en su discurso, en Hechos capítulo 2, versículo 25 al 28. ¿Okay? Es decir, Cristo, iglesia, no vio corrupción, ¿sí? Tu Señor y mi Señor no vio corrupción, su cuerpo no se descompuso, estuvo en la tumba y al tercer día resucitó. Y Pablo dice entonces, en versículo 2 y versículo 3, que de estos eventos hablan las Escrituras. Esto debe ser el ejemplo para todo creyente, ¿sí? Esto debe ser ejemplo para todo predicador, ¿sí? Pero como creyentes, al edificar la fe propia y la de otros, ¿sí? ¿Qué dice la Biblia? ¿Le suena eco cuando se dice, ¿cómo lees? ¿Cómo lees? ¿Sí? Muchas veces ese es el problema, por el cual se originan tantos problemas, tantos errores y tantas divisiones entre los hermanos. Y en la iglesia, obviamente, porque se le da más lugar al qué pienso yo o qué entiendo yo, en vez de decir, ¿qué dicen las Escrituras? Hermano, mira, la Biblia dice esto. ¿No? Y ya, mira, y esto así dice y hay que seguirlo, vámonos por aquí, ¿sí? Ahora, quizá lo que ellas digan, más bien, va a chocar con nuestras ideas y argumentos. Pero que así sea, hermano. Ni modo que cantemos, ¿no? Derriba mis argumentos, ¿no?
que se levantan en contra de tu voluntad, derriban mis argumentos, pero cuando Dios dice no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre, no. O sea, no puedo poner argumentos del por cuál no me congrego. La Biblia dice, congréguense. Felicidades, ustedes están aquí, están caminando en obediencia al Señor. Gloria a Dios. ¿Sí? Pero entonces, quizá esto choque siempre con nuestros argumentos, nuestras ideas. Pero bueno, que así sea, iglesia, que así sea, que choque con nuestros pensamientos, con tal de que caminemos en lo que Dios dijo. Amén. Ahora, en los siguientes 3 versículos, el versículo 5, el versículo 6 y el versículo 7 de Primera de Corintios, nos habla de los testigos presenciales, ¿sí? Que vieron a Cristo resucitado. Dice 1 Corintios 15:5, y que apareció a Cefas y después a los 12. Versículo 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, ¿sí? De los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y luego dice en el versículo 7, después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles, ¿sí? Y aquí es donde vamos a parar un poco, mis hermanos. Fue difícil para mí tratar de concentrar todos estos datos y ponerlos de una manera en la que podamos ver algunas de las pruebas que certifican el suceso de la resurrección de Jesucristo. Y nosotros vamos a estar ahondando en algunas de ellas, que para mí son emocionantes y son maravillosas. Pero quisiera adelantarme y darle algunas notas para que ustedes por favor las revisen en casa y puedan comprobar. Por eso es que le decía lo de la pluma y el papel, o el lápiz y el papel, para que ustedes puedan comprobar a través de estas notas, revisándolas en casa, que están en la palabra y que también pues en la semana puedan revisarlo, ¿sí? A veces abren la Biblia en la casa, ¿no? ¿Cuántos abren la Biblia en casa? ¿Cuántos abren la Biblia en casa? Amén. ¿Sí? Pero algunos no lo hacen, no es en esta congregación, ¿sí? Pero algunos no lo hacen en la semana, ¿sí? Pero muchos que sí algunos abren la Biblia, ¿sí? Pero lo hacen como si esto fuera un libro mágico, ¿sí? Así como que aquí, ¿no? Aquí donde sea, ahí en alguna parte en la mitad, aquí, ¿sí? Unos abren la Biblia a la mitad y dicen, aquí Dios me va a hablar. Y muchas veces Dios en su gracia y misericordia lo hace, ¿sí o no? Muchas veces lo hace, nos habla, sí, a pesar de que somos bien desordenados. Pero la Biblia no debemos de tratarla como un libro de consulta. No es un libro de consulta, iglesia. La palabra de Dios es viva y eficaz y discierne y juzga lo más íntimo de nuestro ser, lo más íntimo del hombre. Es decir, nos lee ella a nosotros, ¿sí? Por eso es que luego lees y preguntas, ¿no? ¡Wow! Oye, es que Dios me conoce en verdad, ¿sí? La abres de repente y dices, ¡wow! Mi Dios me conoce, ¿sí? Puedes ver la Biblia, puedes verte como un espejo y cosas que deben de ser ordenadas en ti y en mí. La Biblia nos edifica, la Biblia nos consuela, la Biblia nos corrige. Pero donde quiero ir es que es mejor que como iglesia vayamos en orden. Vayamos en un orden. Es decir, si yo escucho que el hermano Saúl o el hermano José Luis predican de tal tema, yo en la semana debo estar revisando, ¿sí? Y de ahí me puedo ir, a ver, el hermano está predicando de este tema, soy sal y luz, ¿sí? ¿Qué me está enseñando? ¿Qué me está explicando? Yo debo de verlo y estudiarlo, ¿sí? Ver cuáles son las citas paralelas. Esos numeritos que están ahí en la Biblia no están de oquis. Esos numeritos ahí, pequeñitos, como citas, te direccionan a algo. O sea, ahí están esos numeritos. Son personas que estudiaron y gastaron su vida para trasladarte. O sea, para que tú puedas hilar. De hecho, es lo que Pablo está haciendo en el texto. Está diciendo como dicen las Escrituras, ¿no? Pero bueno, yo tengo que ver esas citas paralelas, esas referencias que están ahí. Y crecer en orden. A ver, diga en orden. En orden, muy bien. ¿Sí? Igual en esto, entonces, quisiera darles algunas referencias, evidencias aquí presentadas aquí en Corintios, y en base a qué acontecimientos está hablando el apóstol Pablo acerca de la resurrección corporal de Jesús. Así que, métale pluma y vamos a anotarle, ¿sí? Dice que Jesús se les manifestó primero en Jerusalén y en lugares cercanos, ¿sí? Ese es el primer punto.
se les manifestó en Jerusalén y en lugares cercanos, ¿sí? Entonces, como primer punto dentro de esa manifestación en Jerusalén y en lugares cercanos, se le manifestó a María Magdalena en Juan 20:18. ¿Sí? Aunque tomemos más tiempo, no importa, pero que se pueda anotar. Juan 20:18. Después a las dos Marías, a María Magdalena y la madre de Jacobo, en Mateo 28, del 8 al 10. Mateo 28, del 8 al 10, sí. Después se le manifestó a Pedro en Lucas 24:34. Después, a 10 de los discípulos ahí mismo, en Lucas 24, del versículo 36 al 43. También en Juan 20, del 19 al 25. ¿Sí? Después, iglesia, se le manifestó a los 11, ya con Tomás, ¿sí? En Juan 20, del 26 al 29. ¿Sí? Y en su ascensión, ahí mismo en Jerusalén, o en los lugares cercanos, eso nos lo enseña en Lucas 24, del 50 al 53. Y en Hechos 1, del 4 al 12. ¿Sí? Esto fue en Jerusalén y alrededores. ¿Sí? No se preocupe si no lo anoto ahorita, al final me dice, oye, no, me faltó este versículo y te los paso. ¿Sí? Pero también se les manifestó a dos discípulos, a dos de los discípulos, ¿sí? Cuando iban a dónde? A Emaús, eso, muy bien. Y eso se encuentra en Lucas 24, del 13 al 35. ¿Sí? Esto ya es en Emaús, en Lucas 24, del 13 al 35. Se presentó también en Galilea, punto número 3, en Mateo 28, del 16 al 20, y en Juan 21, del 1 al 24. ¿Sí? Después, como punto número 4, se le manifestó a 500 personas, y eso nos lo dice aquí en 1 Corintios 15, 6. Punto número 5, se le manifestó a Jacobo y a los apóstoles en 1 Corintios 15, 7, que leímos ahorita. Y punto final, de los que tenemos aquí, de los que menciona Pablo, ¿a quién más se le manifestó? ¿A quién? Al mismo Pablo, muy bien, al mismísimo Pablo, por supuesto. Camino a Damasco. Y aquí sí métale pluma. Eso lo hallamos en Hechos 9, del 1 al 6. Más adelante en Hechos 18, 9 y 10. Hechos 22, del 1 al 8. Hechos 23, 11. Hechos 26, del 12 al 18. Y en 1 Corintios 15, 8, obviamente, que estamos leyendo aquí, ¿sí? Donde Pablo dice, y al último de todos, ¿no? Al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Qué tremendo. Hay una lección tremenda en el carácter de Pablo, tremenda, ¿sí? Pablo nos habla acerca de su propio encuentro personal con Cristo resucitado. Esto sucedió en algún lugar camino a Damasco, ¿sí? Él ve una gran luz, más grande que el sol. De hecho, eso lo dice en Hechos 26, en esa sección. Dice que vio algo que era en sobremanera, más grande que el sol. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Nada más se encontró con el Cristo de la gloria. Cara a cara se encontró con Cristo. ¿Sí? Ya Cristo glorificado, iglesia. ¿Sí? Pablo escuchó la voz de Cristo y cayó a tierra. Y estuvo 3 días en oscuridad. ¿Sí? Y es que, mis amados, algo tiene que pasar sí o sí cuando te encuentras con Cristo. Algo tiene que pasar cuando alguien se encuentra con Cristo. ¿Sí? ¿Cómo es que algunos dicen que se encuentran con Él y siguen caminando igual? Nunca saborearon la tierra en sus labios, en su rostro, ¿no? Humillándose, reconociendo su pecado. Solamente entraron a la congre. Así, entré a la congre, ¿no? Debe haber o debe de tener lugar el nuevo nacimiento de arriba. ¿Sí? Es algo muy profundo que sucede en el centro, en el interior de la persona. Y es algo que solo Dios puede hacer. Y Pablo dice de sí mismo que se le apareció a él, ¿no? Al último, como un abortivo. ¿Sí? Cuando
cuando Jesús se le aparece glorificado, ¿no? ¿Y qué es esto de abortivo, iglesia? Bueno, significa o nos habla de un nacimiento fuera de tiempo. Pablo lo que nos quiere dar a entender es que primero que nada, pues se refiere a sí mismo, ¿no? Y lo hace como inferior a los demás apóstoles. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Habla de él mismo como menor a los demás apóstoles, ¿sí? Esto habla de un nacimiento inmaduro que no llega a la condición de un nacimiento maduro, es lo que está hablando, ¿sí? Y él lo dice en un genuino acto de humillación, ¿eh? No está pretendiendo ser humilde, él está en un profundo acto de humillación al mencionar esto. Ya me he perdido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo había perseguido a la iglesia. Él había perseguido a la iglesia. Él estaba camino a Damasco y le dice, yo soy a quien tú persigues. Yo soy. ¿Sí? Es muy bello el tema. De hecho, ayer estaba viendo el principio de una prédica del pastor Julio Márquez, donde habla de estos 3 días de oscuridad. Creo que así se llama el tema. Me quedé bien clavado, pero no la puedo escuchar completa. Sí, pero habla de cómo se le manifestó Jesús a Pablo. No tuve el tiempo y espero pronto hacerlo, si Dios quiere. Ahora, quisiera que hablemos un poco en esta reunión y en la próxima, con la ayuda del Señor, acerca de las evidencias de esta resurrección y que Pablo nos habla en 1 Corintios 15. Pero antes de esto, queremos mencionar que la Trinidad, tanto Padre como Hijo, como Espíritu Santo, participaron en la resurrección, ¿sí? Nosotros vemos la obra del Padre en Hechos 2:24. La Biblia de las Américas dice, a quien Dios resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Hechos 2:24. Hechos 10:40 dice, hablando de Cristo, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Hechos 13:30, mas Dios le levantó de los muertos. Hablando de Cristo, Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Ok? Colosenses 2:12 dice sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Ok? Esto es la obra de la resurrección a través de la completa y entera Trinidad. Las 3 personas de la Trinidad en la obra de la resurrección. Ahora, vemos la obra de la resurrección también hecha por el mismo Hijo, ¿sí? Él dijo en Juan 10:17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús, con el gran amor con que nos amó, estuvo decidido a ir a la muerte, a resucitar por nosotros. Hoy le decía a mis hijos en el desayuno, hablando, ¿no?, acerca de Juan 3:16, ¿sí? Que Juan 3:16, como sabemos, nos habla del amor de Dios. Que de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Pero esto va perfectamente unido con Romanos 5:8, que dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Él mostró su amor a nosotros, ¿sí? Él mostró su amor. En que siendo aún pecadores, Cristo murió en lugar de nosotros, iglesia, ¿sí? Su demostración, es decir, el amor de Dios no fue una declaración nada más, no fue una pronunciación de su amor, sino la manifestación de este amor al morir en una cruz, al resucitar por nosotros. Él no se quedó en un te amo, Él murió y mostró el amor, ¿no? En Juan 2:19 respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Juan 2:19. Esto fue parte de algo de lo que mencionamos el miércoles pasado, ¿no? Cuando murió Cristo. ¿Qué había? Había líderes judíos que habían escuchado lo que él había dicho. Algunos pensaron que él hablaba de ¿qué? De construir físicamente el templo, ¿no?
Algunos tenían esta idea, un templo que había tomado 46 años en construirse, ¿sí? En Marcos 14:58 hubo una de estas acusaciones por medio de líderes religiosos, ¿sí? Autoridades de su tiempo diciendo, escuchen, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano, ¿sí? Pero nosotros sabemos, usted sabe, y si no sabemos, lo podemos aprender, que él se estaba refiriendo a su cuerpo. Él se estaba refiriendo a su cuerpo. Solamente Cristo, quien es Dios y quien Juan demuestra de continuo en su evangelio, la deidad de él, podría haber hecho tal declaración. Solamente él podía haber hecho, ¿sí? En ese tiempo los ojos de todos estaban tan metidos en las cosas materiales, ¿no? En las cosas del día, en el día, ¿no? En el templo de Herodes, que se le daba tanto interés al templo, ¿sí? Que cuando se escucha esta declaración de Jesús, el lugar, las columnas de ese lugar deben haberse cimbrado, iglesia. Deben haberse cimbrado cuando Cristo dijo eso, ¿sí? Ante la proclamación poderosa de Jesús. Muchos de ellos simplemente no podían entender a qué se estaba refiriendo. Simplemente no podían entender a qué se estaba refiriendo. Pero escuche, algunos líderes religiosos de alguna manera sí entendieron que él hablaba, ¿sí? De resurrección. Algo cacharon, algo entendieron, ¿sí? De que Jesús estaba hablando de esto. Y es así, ya que ellos tuvieron que, acuérdense, tuvieron que enviar personas para que guardasen el lugar, ¿sí? ¿De qué? De que alguna persona llegase y tomase el cuerpo, ¿sí? Y se lo intentase llevar y dijesen que había resucitado. Mateo 27, 62, le leo. Al día siguiente, ¿sí? Que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, ¿sí? Diciendo, Señor, nos acordamos de aquel engañador, de que aquel engañador dijo, ¿de quién está hablando? De Jesús, de que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten. ¿Ven? Y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato le dijo, ahí tenéis un guardia. Id aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guarda. ¿Qué era esto? Bueno, poner guardias, ¿no? Como veremos más adelante, ¿no? Está hablando de que pusieron guardias, pusieron un sello, ¿sí? Que quien quebrase o violase ese sello sería castigado, ya que para el Imperio Romano era considerado una grave traición, pues al imperio, hacer algo así, ¿sí? Pero mis amados, lo que queremos destacar en este estudio es que el Hijo no actuó de manera de manera independiente al Padre en la resurrección, ¿sí? Pero sí podemos notar tanto la obra del Padre como la obra del Hijo, ¿sí? Y del Espíritu Santo operando en la resurrección. Y para esto, veamos Romanos 8:11, por favor. Acompáñenme a Romanos 8:11. Romanos 8:11. ¿Quién me puede ayudar a leerlo, por favor? Así, fuerte. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Amén, amén. Gracias, Ociel. Su resurrección, iglesia, fue realizada por el poder del Espíritu Santo, ¿sí? De alguna manera necesitamos ver la hilación de todos los temas que hemos llevado hasta ahora, y el punto es que sí tenemos un cuerpo que está sujeto a la muerte, ¿sí? Pero no está derrotada por ella, ¿recuerdan? Tenemos la promesa que se nos ha dado en Cristo, ¿sí? El Espíritu Santo mora en nosotros,
¿sí? Y esa es la garantía de que el mismo Espíritu Santo nos resucitará como resucitó a Jesús. ¿Sí? Él vivificará nuestros cuerpos mortales. ¿Sí? Es como vimos hace algunas semanas, ¿no? El paso final, la última etapa de nuestra redención. Tendremos cuerpos glorificados, como el cuerpo de Cristo glorificado. De manera, mis amados, de que la Trinidad completa operó en la resurrección de Cristo, tanto Padre como Hijo, como Espíritu Santo, ¿sí? Y ahora, pues como comentábamos, en orden de poder revisar las evidencias que nos habla Pablo en el capítulo 15 de 1 Corintios, comenzaremos por mencionar que esta fue una resurrección real. Real. A ver, diga real. Real. Fue una resurrección real. Sí. Siempre ha existido gente, como mencionamos, que a través de toda la historia ha tratado de mostrar que Cristo no resucitó verdaderamente. Incluso hay una teoría que dice que Jesús se desmayó, ¿no? Que Jesús no, en serio. Que Jesús se desmayó en la cruz, ¿no? Que Él no murió realmente, sino que debido a que estaba agotado, pues se desmayó, ¿sí? Que después de ahí, las personas que estaban ahí cerca pensaron que estaba muerto, lo bajaron de la cruz y que después de que recuperó el aliento, pues su salud y su fuerza se recuperaron también, ¿no? Y le tomó unos días, ¿no? Para estar bien y producir, pues, ese efecto en los discípulos, ¿no? Pero mis queridos hermanos, es imposible que una persona en la condición que él fue golpeado, ¿sí? Que fue hecho pedazos, se hubiese recuperado en unos días. Cuando yo estaba joven, antes de venir al Señor, yo estuve en muchas peleas callejeras, muchas, ¿no? Y les puedo decir por experiencia propia, que los golpes no se quitan, ¿sí? Cuando son en cierto grado en 3 días. Eso no pasa, ¿sí? Cuanto más los golpes y la cantidad de maltrato y sufrimiento físico que recibió nuestro Señor, ¿sí? Nosotros leemos que Jesús, ¿sí?, les dijo a sus discípulos en Lucas 18:31, ¿no? Jesús llevó a los 12 discípulos aparte y les dijo, escuchen, les dice a sus discípulos, escuchen, subimos a Jerusalén, donde todas las predicciones de los profetas acerca del Hijo del Hombre se harán realidad. Será entregado a los romanos y se burlarán de él, lo tratarán de manera vergonzosa y lo escupirán, lo azotarán con un látigo y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y dice el versículo 34 que sin embargo ellos no entendieron nada de esto. No entendieron nada de esto. Sí. La importancia de sus palabras estaba oculta de ellos. Ellos no captaron lo que decía. Sí. Cuando dice que lo azotarían y lo maltratarían, mis amados, no entendemos el grado de violencia al cual él fue sometido. Pero Isaías 53:2 nos dice que no había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto. Nada que nos atrajera hacia él. Hermanos, su rostro estaba completamente desfigurado, ensangrentado, deforme. El grado de violencia con el cual fue golpeado y posteriormente asesinado no tiene nada que ver con las pinturas en las cuales se trata de representar su muerte. ¿Sí? Pero él tenía por delante su resurrección. ¿Sí? Él se los dice en el versículo 33, lo azotarán con un látigo y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Sus discípulos dicen que no entendieron nada, y no entendieron nada en parte porque les fue velada su voluntad. No entendieron la voluntad de Dios. Le voy a leer un poquito de lo que dice ¿ya se tienen que ir a dormir o sí les leo? El doctor Schaeffer dice, escuche, en su estudio al respecto de la resurrección de Cristo, menciona que es irrazonable suponer que los discípulos, después de haber oído tantas veces y tantas declaraciones directas que Cristo les dio de su propia resurrección, hubieran estado tan absolutamente desprevenidos con respecto a este suceso. Y el doctor continúa. Sin embargo, en relación con esto se debe recordar
que hasta el tiempo de su muerte y su resurrección, nadie esperaba que se produjera alguna clase de resurrección sobrenatural. Pero además de esto, y sobre todo, es evidente que por importantes razones que no es difícil reconocer a ellos, se les retuvo la habilidad de entender lo que Cristo les dijo, tanto en lo referente a su muerte como a la resurrección, aunque se les anunciaran estos hechos en forma específica y repetida. Él dice en su comentario, iglesia, un aspecto que a mí me hizo pensar mucho, ¿sí? Usted seguramente lo sabía, yo no lo sabía, ¿sí? Pero él dice, la muerte y la resurrección de Cristo no tenían significado inmediato en el programa del reino, ¿sí? Y los discípulos habían sido llamados a ponerle atención solamente a este reino. ¿Sí se entiende? No porque usted no entienda, sino porque no sé si me estoy explicando correctamente. Es decir, voy a continuar mejor. Dice, su sincera proclamación del evangelio del reino hubiera sido grandemente influenciado si ellos hubieran enfrentado alguna clase de fe de que Cristo sería rechazado, condenado a muerte y que luego resucitaría. Y continúa el doctor Schaeffer. Y en verdad, pues a mí me dejó pensando, ¿no? Al leer esto. Y es que muchas veces es que Cristo les habla acerca de algunas cosas, pero ellos simplemente no las entendían, ¿no? Obviamente continúa la sección acerca de esto, ¿sí? Pero ellos simplemente no las entendían. Pero al entender lo que acabamos de platicar, ves que de alguna manera se les había restringido el entenderlo, ¿sí? Porque a veces decimos, los discípulos no entendían nada, los discípulos no entendían nada, pero se les tenía velado, ¿sí? Acorde a los propósitos de Dios. Y una vez que sucedió, seguramente cayeron muchos veintes, como decimos, ¿no? Se les encendieron tantas cosas, entendieron tantas cosas en sus mentes y en sus corazones que el maestro había hablado. Sí. Así que en el punto del cual ya nos super salimos, pero era muy importante, acerca de las evidencias, ¿sí? De que fue una resurrección verdadera, iglesia, no un desmayo, tenemos ciertos acontecimientos que nos hablan de ello. Y uno es el hecho de que cuando Cristo murió, los soldados se percataron, ¿sí? Comprobaron de que él había muerto. Juan 19:33 nos dice, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. No le quebraron las piernas. Y dos versículos atrás, en Juan 19:31, dice que los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, ¿sí? A fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, se refería al viernes, ¿sí? Al día de la preparación, un día antes del día de reposo. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero, ¿qué hicieron? Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí, ¿sí? Hay algo que nosotros tenemos que entender, ¿sí? Al leer esto, ¿sí? Mis hermanos, estos soldados romanos no eran como el sargento García. ¿Cuánto les suena el sargento García? Es que estos soldados no eran como el sargento García, ¿sí? ¿Usted sabe quién es él? ¿Alguna vez vio la serie del Zorro, la serie de 1950? Nosotros, a todos, desde mis pequeños, a mí nos encanta la serie del Zorro de 1950. Bueno, este era un sargento, ¿sí? Gordito, no ofensas, ¿no? O sea, nada que ver con eso, ¿sí? Pero se le daban muchas responsabilidades, tenía muchas cosas a su cargo, ¿sí? y la verdad es que estaba comiquísimo, ¿sí? Era impresionante que tuviera un cargo como ese, con lo distraído que era, ¿sí? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿no? Digo por mí, ¿no? Pero bueno, estos soldados, ¿sí? Que estuvieron supervisando, ¿sí? Llevando a cabo la crucifixión de Cristo, eran soldados profesionales, iglesia. Eran soldados profesionales, ¿sí? Estaban acostumbrados a llevar a la muerte a los presos tal y como tú llevas a cabo tus tareas todos los días, ¿sí? Un aspecto, ¿no? Como el que era verificar que
que Cristo estuviera muerto era para ellos debido a muerte. Si fallaban, ellos morían. ¿Sí? No podían jugar con eso. ¿Sí? Ellos no podían ser engañados al respecto. Entonces, ellos les quebraban las piernas a los crucificados. Los crucificados podían sobrevivir hasta 3 días. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! 3 días. Jesús estuvo 6 horas en la cruz. 6 horas, ¿no? 6 horas en esto. ¿Sí? Y esto sorprendió a Pilato. A él no le aplicaron la crucifictura, ¿sí? Que era una maniobra, ¿sí? Por la que se le rompían las piernas del condenado. ¿Sí? ¿Para qué? Para que definitivamente ya no pudiera respirar. ¿Sí? Entonces, ellos vieron esto, ¿no? Se le quebraron las piernas. Ahora, otra evidencia, el centurión fue testigo de su muerte. Mira lo que dice Marcos 15:44. Dice que Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, ¿sí? Y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José. ¿Sí? Este era un hombre que traía un informe a Pilato completo, ¿no? Un informe completo de lo que había pasado. Y le aseguró que Jesús estaba muerto. ¿Sí? Ahora, otro aspecto de la muerte, ¿no? De que él verdaderamente murió, es que él fue atravesado en el costado, del cual salió ¿qué? Agua y sangre, correcto. Juan 19:34 dice que, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. ¿Sí? Uno de los soldados, para estar seguro de la muerte de Jesús, le abrió el costado con una lanza, ¿sí? Haciendo la herida, pues más honda, y más ancha, ¿sí? Una herida honda y ancha, ¿sí? ¿Y por qué sabemos que era así? Bueno, porque más adelante nosotros veremos, ¿sí? Pero que Jesús le dijo a Tomás en Juan 20:27, ¿sí? Él decía, no, yo no voy a creer hasta que yo no ponga mi dedo, ¿no? En su herida. Y dice que Jesús le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, ¿sí? Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. No creo que haya sido en el tono que yo lo estoy diciendo. Para nada. ¿Sí? Pero le dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así que cualquier rastro de vida que hubiera quedado en el momento de que el soldado hunde la lanza, se hubiera desvanecido. ¿Sí? Dice que salió al instante sangre y agua. Muchos de ustedes saben, la mezcla de sangre y agua científicamente demuestra el efecto de la agonía intensa y de la larga duración del sufrimiento de Jesús. ¿Sí? El cuerpo castigado por tanto tiempo de nuestro Señor, ¿sí? Su insuficiencia cardíaca, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Alterar las presiones, ¿sí? Y hacen que pase agua al pericardio, que es la membrana que envuelve el corazón, ¿no? De manera que esto produjo en Jesús una secreción acuosa, incolora, dentro del pericardio. Y cuando esto pasa, llega a ser una cantidad considerable, ¿sí? De esta agua, ¿no? Cuando el soldado atraviesa el costado, esto es lo que sucede, lo cual arroja el resultado de que su corazón había colapsado, ¿sí? Un rompimiento cardíaco horrible, ¿sí? Sin embargo, todo esto lo sufrió nuestro Salvador por amor en esa cruz, ¿sí? Cuando escuchas esto, debemos recordar que todo esto no solamente es un eco de Isaías 53, es el cumplimiento vivo de la profecía, iglesia, del sufrimiento del siervo de Dios, el siervo sufriente, el Cordero de Dios siendo golpeado y golpeado y golpeado y quebrantado en la cruz por sus redimidos. Isaías 53:7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca.
por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y eso pues nos lleva a una evidencia más. Hace un momento les leí Isaías 53:9. Dice que se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. ¿Sí? Y esto nos habla de la valentía de un hombre que se llamó pues José de Arimatea, ¿sí? Que fue a pedir el cuerpo de Cristo. Esa es una evidencia. José de Arimatea vio muerto a Jesús y es una evidencia más. Marcos 15:43 dice que vino José de Arimatea, miembro prominente del concilio, que también esperaba el reino de Dios, y llenándose de valor, entró hasta donde Pilato y le pidió el cuerpo a Jesús. ¿Sí? Qué tremendo. Los judíos, iglesia, estaban buscando avergonzar a Jesús hasta en su muerte. ¿Sí? Querían avergonzar a Jesús en su muerte. ¿Sí? Que él fuese sepultado junto con los otros dos ladrones. ¿Sí? Que habían sido crucificados con él. Pero como dice Isaías, más con los ricos fue en su muerte. José de Arimatea era un hombre adinerado, ¿sí? Era miembro también del Sanedrín, y él actuó rápidamente. Eso acrecentó su valentía, pidió el cuerpo a Pilato, lo cual no era poca cosa, ¿sí? Puso en peligro su vida y le dio la sepultura a Jesús. Escuche, que por mano soberana de Dios ya había determinado el Señor que fuese así, ¿sí? Una tumba honrosa y nueva, vacía, nueva, al Hijo de Dios, ¿sí? Dice Mateo 15:46, el cual, José de Arimatea, compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en el sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Nosotros vamos a ver acerca de esto el siguiente miércoles, si Dios nos permite, acerca del capítulo 16 de Marcos. Pero en orden de terminar, quisiera que leamos Marcos 16:1, por favor. Marcos 16:1. Marcos 16:1. Dice que María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle, ¿sí? Para ir a ungirle. ¿Sí? Esta es una última evidencia de las personas que lo vieron morir, ¿sí? Las mujeres que lo vieron morir, las mujeres que estuvieron al pie de la cruz viendo a Cristo morir, ¿sí? Ellas no tenían para nada en mente que Jesús iba a resucitar, ¿sí? Ellas se levantaron temprano a ungir un cuerpo que había muerto. Ellas lo vieron morir. Ellas escucharon cuando Cristo dijo en Lucas 23:46, clamando a gran voz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Ellas lo vieron expirar, ¿sí? Ellas no sabían que Jesús iba a resucitar. Ellas no sabían ni cómo iban a mover una piedra grande, ¿sí? Ellas no sabían, ni siquiera estaban contando, seguramente sí, no lo sé, pero que había un sello en esa piedra, ¿sí? Y que si la traspasaban seguramente morirían, pero iban a ver a su amado, a su Señor, ¿sí? No tenían ni idea de lo que verían, no tenían idea más bien a quién verían, pero bueno. Eso lo veremos el siguiente miércoles, si Dios quiere. Y la última evidencia
que es la más importante de todas, ¿sí? Es el testimonio del ser más puro, quien está lleno de gracia y verdad, como dice Juan 1:14. Y este es el con el que comenzamos, Apocalipsis 1:17. No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Él es la verdad y no puede mentir. Él no puede mentir. Él dijo que murió y resucitó. ¿Sí? Y porque Él vive, nosotros también viviremos. Y porque Él está vivo, ¿sí? Viviremos. Él reina por los siglos de los siglos, iglesia. Por los siglos de los siglos. Porque Él vive, viviremos. Porque Él resucitó, resucitaremos. Es por Él, iglesia. Es por Él. Nosotros vamos a ver más acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesús en nuestra próxima sesión, si Dios nos permite. Y vamos a inclinar nuestro rostro y a orar ahí donde está. No se mueva de casa. Señor, te damos gracias. Gracias por... Ni siquiera entendemos, Señor. Ni siquiera entendemos. ¿Cómo decir, Señor? Gracias porque nos amaste. Gracias porque sufriste. Gracias porque tus manos fueron traspasadas. Porque clavos de 18 centímetros atravesaron tus manos, tus pies. Porque fueron dislocados, Señor, tus brazos. Ningún hueso tuyo fue roto, Señor. Fuiste estirado y tuviste que levantarte y apoyarte sobre tus pies para respirar, tallando tu espalda ensangrentada en ese madero. ¿Cómo decirte gracias porque tu corazón dejó de latir en esa cruz? ¿Cómo decirte gracias, Señor? Permítenos, Señor, permítenos conocer más de tu resurrección, permítenos conocerte más y vivir como una iglesia enfocada, Señor, en la vida que nos has dado, en las promesas, Señor, en esa herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada, Señor. Gracias, Dios. Muchas gracias, Dios. Nuestra vida sabemos que está segura en ti. Te alabamos porque tú vives por los siglos, Señor. Tú vives por los siglos, Señor. Muchas gracias, Dios. Gracias. A ti sea la honra y la gloria, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén.